Bienvenidos a la Iglesia Integral de Restauración. Oramos para que este mensaje edifique tu vida y te ayude a alcanzar tu propósito en Dios. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, visita nuestra página soyintegral.org. En el mes hemos estado hablando, el tema ha sido como el maestro, ¿cierto? Entonces, qué interesante es que usted, padre, que hoy viene para recibir la palabra, usted sea y tenga el carácter del maestro. Si usted tiene el carácter del maestro, déjeme decirle que usted va muy bien en su vida. Déjeme decirle que usted será un hombre de éxito en su familia, en todo lo que usted emprenda. Vamos a abrir la palabra. Usted trajo la Biblia. Sabes que estamos en una campaña en nuestra iglesia de que traiga su Biblia, porque si usted depende de la palabra de Dios, de su Biblia, déjeme decirle que usted va a tener un carácter como el maestro. Amén. Vamos a abrir la palabra y vamos allí a abrirla en Lucas 15, y vamos a estar allí atentos. Vamos a leer el capítulo 15 del 11 al 32. Y esto habla del hijo pródigo. Pero hoy no vamos a hablar del hijo pródigo. Hoy vamos a hablar de ese padre del hijo pródigo. Amén. Hoy vamos a hablar de ese padre del hijo pródigo. Y quiero que usted con su Biblia abierta, bueno, no sé si de pronto apagando la luz usted vea, pero vamos a ver un corto video de qué pasó con ese hijo pródigo, qué hizo ese padre. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a un ciudadano de esa tierra, que le envió a su hacienda a apacentar cerdos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo: Los jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan. Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el joven le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
Pero el padre dijo a sus siervos: sacad la mejor ropa y vestidle, y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies, y matad el becerro gordo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo, muerto era y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y preguntó a uno de los criados qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido sano y salvo. Entonces el hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Pero él, respondiendo a su padre, dijo: he aquí tantos años hace que te sirvo. No he desobedecido jamás tu mandamiento, y nunca me has dado ni un cabrito para alegrarme con mis amigos. Pero cuando tu hijo, volvió, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El padre entonces respondió: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Pero era menester hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, muerto era y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. ¿Cuántos padres hemos pasado por esos tiempos de tener nuestros hijos pródigos? Yo los he tenido. Tuve no 2 hijos, sino 4. Y esos 4 en algún momento de su vida fueron hijos pródigos. Pero hoy vamos a ver qué quiere el Señor que nosotros hagamos. Cierto, es muy interesante ver qué hizo ese padre. Es muy interesante cómo el Señor nos enseña algunos principios que Dios quiere que los padres actuales, que los padres aún que tienen sus años, aprendamos. Sé que aquí hay padres que desde muy temprana edad les tocó salir a trabajar. Sé que aquí hay padres esforzados, valientes, que les han dado a sus hijos y que han hecho sus hijos, han despilfarrado. Alguna vez uno de mis hijos, no me acuerdo cuál fue de esos 4, de pronto sí me acuerdo, pero no lo quiero decir, me dijo: mamá, me voy de este lugar. Y yo le volteé y le dije: sí, hijo, ¿y por qué? Para que no me molestes más. Doy gracias al Señor porque tengo un esposo proveedor. He tenido siempre un esposo que ha amado a sus hijos, que ha estado con ellos en las buenas, en las malas. Y sabe, alguna vez el Espíritu Santo me habló y me dijo: llama a tu hijo. Llámalo y dile esto, esto y esto. Y allí es cuando definitivamente entendí que un padre como el maestro
es proveedor y responsable. Un padre como el maestro es proveedor y responsable. Y yo llamé a ese hijo y le dije: hijo, de parte del Señor te digo esto, esto y esto. Estaba haciendo lo del hijo pródigo y yo estaba haciendo el papel de un padre responsable, porque hay familias que no existe el papá, no está el papá, pero está una madre y ella hace el papel de padre y madre. Estaba mi esposo allí orando y le dije: mi amor, el Señor me dijo que llamara a fulanito y le dijera estas cositas. Y el Señor me recordaba que teníamos que ser como el maestro, padres responsables y proveedores. Y le llamé y le dije: hijo, el Señor te dice esto, esto y esto. Y su respuesta fue decirme: no, mamá, dígale a mi papá que no lo haré. Le dije: listo, hijo, te lo estoy advirtiendo, estamos orando por ti. Y de pronto llegó y me dijo esto, me dijo: ahora ponte a ayunar como sabes hacerlo. Y me tiró el teléfono. Y yo dejé así. Y saben, me llama mucho la atención ahí en Lucas 11:12 dice que un hombre tenía 2 hijos. Quiere decir que tenía una familia. Quiere decir, muchos no hemos tenido 2, hemos tenido 4, hemos tenido, en fin. Pero allí el Señor siempre llevándonos a cumplir en nuestra responsabilidad. Y dice que como este padre tenía esta familia, allí pudimos ver en la corto video que tuvimos que este padre tenía muchas cosas. Este padre tenía riqueza. Este padre había atesorado para sus hijos. Este padre era organizado. Me lo imagino en las noches viendo a ver de qué manera podía planear la universidad, el colegio, qué sé yo, tantas cosas para los hijos. Sé que aquí hay padres que no han tenido la oportunidad y que se tuvieron que levantar a pulso y que para ellos no había ese respaldo de un padre, porque en ese tiempo de nuestros abuelos el que estudiaba lo echaban de la casa. En ese tiempo las madres eran para que cocinaran, lavaran y plancharan. Eso era lo que se hacía. Pero cuando hoy en día nosotros entendemos que tenemos que ser padres proveedores, padres responsables, ayudamos a nuestros hijos. Nos levantamos para que ellos sean muchachos de bien. Un padre como el maestro tiene que ser proveedor. Hay muchos que de pronto dicen: yo no tuve la oportunidad de una universidad y a mí me tocó muy solo, a mí nadie me ayudó. Tengo un amigo que posiblemente puede ser uno de los hombres más ricos de Caldas, por allá de por allá de Caldas. Y este hombre, cuando era pequeñito, iba por una calle con sus hermanos, iba con sus 3 hermanitos, y pasó un bus y acabó con sus hermanitos. Él quedó vivo y sus abuelos lo tomaron, lo cogieron, pero sus abuelos lo amarraban, lo encadenaban. Parte de la herencia que dejó ese padre y esa madre para ese hijo fue despilfarrada por sus abuelos.
Entonces yo le decía: mi hermano, mira, hay que ayudar a aquel, mira, sabes, hay una necesidad allí, hay una necesidad acá. Y él me decía: ¿y yo por qué tengo que hacer eso? Si a mí nadie me ayudó, si a mí nadie me dio la mano. Mi abuela, cuando yo quería comer de la herencia que mi madre y mi padre me dejaron, le echaba candado, le echaba cadena a la nevera. ¿Yo por qué tengo que hacerlo? Pero nosotros como padres, como maestros, proveedores y responsables de nuestros hijos, de verdad que tenemos que ser buenos administradores para que nuestros hijos no pasen trabajos, para que haya el alimento en casa. ¿Qué hizo este padre en el 12, allí en el versículo 12? Dijo, y el menor dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponden. Y el padre le repartió los bienes. Yo no sé si de pronto, si usted tenga sus ahorros, será capaz de dárselo a su hijo. Yo no lo sé. Pero de pronto hay algunos que sí lo hacen, porque sabe, son padres que han enseñado a sus hijos principios. Ese padre, estoy segura, que enseñaba a sus hijos a trabajar, que enseñó principios, que enseñó valores, que estuvo allí pendiente, que no se perdiera. Pero mira lo que hizo este hijo. Dice que allí en el 13, versículo 13, dice que él le dijo: padre, dame mi parte, yo la quiero. Ahí en el 12, y el hijo dijo: dame mis bienes que me corresponden, y repartió los bienes. Y en el 13 dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, como alguno de mis hijos algún día se fue. Se fue lejos para que su papá y su mamá no le dijeran nada. Porque hoy en día, en lo moderno, papá, no te metas, es mi vida, ¿o no? Como hay otros que: sí, papá, no te preocupes. Depende de lo que usted haya enseñado en sus hijos responderán. A veces, porque les voy a decir una cosa: estos pastores no permitían que sus hijos nunca dejaran de ir a un servicio. Estos pastores siempre estuvieron allí detrás de estos hijos. Estos hijos nuestros no pueden decir: papá, es que usted nunca nos dio de comer. Papá, es que yo estoy haciendo esto porque usted fue un irresponsable. No, nunca. Y qué bueno que en su hogar esto se dé, que su hijo no tenga que decir: no hay para una universidad, no hay para la matrícula del colegio, porque mi padre, que es irresponsable, de allá fue mi madre a sacarlo a una cantina, de una cantina. Qué bueno que nosotros, como padres, como maestros, como padres responsables, podamos llevar a nuestros hijos hasta la salida de nuestro hogar, hasta cuando se casen. ¿Y sabe qué hizo este muchacho sin vergüenza? Cogió y se fue lejos y comenzó a despilfarrar lo que su padre con tanto sacrificio había levantado. ¿A cuántos nos ha pasado así? A muchos, ¿cierto? O quizás a algunos otros no, porque de pronto tienen sus ahorros y su hijo no es confiable porque nunca ha querido. Se matriculó en la universidad y ¿qué hizo? Dejó el semestre tirado. Se le dio para que fuera y hiciera esto, dejó aquello también tirado. Entonces mis hijos, mis hermanos, padres que están aquí,
Hay un tiempo especial para esa recompensa. Su hijo un día, si usted es responsable, si el padre, no usted, porque aquí hay todos estos padres son muy responsables. Desde que están aquí es porque ustedes son muy responsables. Qué bueno esto. Algún día lo que ustedes han sembrado en sus hijos, eso recogerán. Honra, recogerán respeto, recogerán amor, recogerán misericordia. Y dice que este muchacho se fue y se gastó toda la bendición que su padre había ahorrado, y él no se la gastó en no, que voy a ir a la piscina y voy a ir a hacer deporte, no. Él se la gastó en la sinvergüenzura. Por allá abajo lo verían jugando el billar, lo verían borracho, lo verían con tantas cosas que hace un hijo pródigo. Yo me imagino que a ese padre le llegarían las noticias: mire, vecino, su hijo aquel allá está robando, allá lo vi con las mujeres del pueblo, allá lo vi por allá, botando la plata. Sabes que uno de mis abuelos eran dueños de mucha parte en el pueblo de Chiquinquirá. ¿Sabe qué hacía mi abuelo? Salían los caballos por todo el pueblo a quemar el dinero. ¿Y sabe qué? Sus hijos quedaron en la ruina después de que eran dueños de todo el pueblo de Chiquinquirá. Quedaron en la ruina. ¿Por qué? Porque nunca supieron ser buenos administradores. Un buen administrador, ¿sabe qué hace? Le da a sus viejitos. Un buen administrador, un siervo administrador y responsable, que es como el maestro, guarda. He visto hijos desesperados, no sabiendo qué hacer con sus viejitos. He visto hijos que corren a ver a dónde botan a sus padres, porque no hay, porque no se ha guardado. He visto nietos no mirar a sus abuelas. He visto madres, cabezas de familia, viendo a ver cómo qué hacen. Recuerdo una mujer que yo siempre la veía tan triste, y ella un día me acerqué y me dijo, yo le pregunté, le dije: ¿por qué estás así? ¿Por qué siempre te veo tan triste? Me dijo: porque tuve 9 hijos, pastora, y mis 9 hijos yo quedé sola. Mi esposo me abandonó con mis 9 hijos. Y yo guardo la tristeza de que yo a esos 9 hijos, ni él ni yo, nunca les dimos nada. Y yo le decía: ¿pero por qué estás llorando siempre? Me dice: porque nunca supimos ser un padre como el maestro. Y yo cogí mis 2 últimos hijitos y los regalé. Y todavía siento el llanto aquí de mis hijitos cuando los dejé en aquel lugar. Fuimos unos irresponsables. Enséñele a su hijo, hermano, para que nunca ellos pasen aquello tan tremendo como es. ¿Sabe qué, hermano? Un padre responsable mira el futuro de sus hijos. Un padre responsable, ¿sabe qué hace? Aún eso, uy, no, pastora, asegura la funeraria, asegura el cajón a donde lo van a meter allí. ¿Por qué? Porque un padre como el maestro responsable es inteligente, sabio para administrar todos sus bienes. Denle a sus hijos, ayude a sus hijos, entréguele a sus hijos, pero así, sabiendo que usted ha enseñado principios
y valores a ellos. Enséñele para que él no sea un despilfarrador. Enséñele para que él no haga lo que hizo el hijo pródigo, que fue y desbarató todos los bienes que su pobre viejo había levantado. Guarde para ellos. No haga lo que decían nuestros abuelos. No, si yo me envejezco, que mi hijo me pague, que mi hijo me mantenga, que mi hijo me dé esto, aquello y lo otro. No espere, atesore, sea responsable con la familia que el Señor le dio a usted como padre. Atesore para ellos. Que un día, ya mamá, como me dijo mi hijo, ¿sabe que el Señor nos dio algún día una fortuna? Y por la desobediencia la despilfarramos. El pastor nos dijo: no suelten ese dinero, quédense quietos. Y apenas llegamos a Bogotá, fue lo primero que hicimos. Y cuando yo me di cuenta, hermano, y mi esposo se dio cuenta, estaban mis hijos sin estudiar. No había para una universidad. Y eso nos costó. Un día mi hijo Héctor me dijo: mamá, papá, le dijo a su padre: papá, dentro de 3 días son las inscripciones a la universidad. Y nosotros habíamos entregado todos nuestros ahorros, habíamos entregado a una persona, y todo eso, esa plática se perdió. Y nos miramos con mi esposo y dijimos: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Para dónde cogemos? Y comenzamos a pedir perdón allí al Señor. Y cuando nos dimos cuenta, no había vida crediticia, no nos prestaban en ningún banco, no había nada, porque desobedecimos y entregamos los ahorros de toda la vida. Entonces, mis hermanos, qué bueno es que nosotros seamos aquellos maestros, proveedores y responsables, no irresponsables, responsables en nuestra familia. Que cuando nuestros hijos se vayan de casa digan: mi padre fue un hombre bueno, mi padre me ayudó, mi padre me dio, mi padre me proveyó, a mí no me faltó nunca esto, aquello, lo otro. Qué bueno que nosotros podamos decir esto. Allí en 1 Timoteo dice la palabra, en 1 Timoteo 5:8: si alguno no provee para los suyos, es peor que un incrédulo, está negando la fe. Entonces, padres, provea, traiga la provisión, sea sabio para gastar, sea inteligente para dar gusto a sus hijos, sea un padre responsable. Vamos aquí a nuestro siguiente punto. ¿Cómo es un padre? ¿Cómo es un padre como maestro en el sacerdocio de su casa? En estos días preguntábamos a algunos jóvenes su devocional. ¿Cuántas veces ha leído la escritura en esta semana? Ninguna, pastora. Es tremendo cuando nosotros, como maestros y sacerdotes de nuestra casa, no estamos allí. Enseñemos a nuestros hijos por el camino del Señor, no por el camino que yo quiera, para que cuando ellos estén grandes, ¿qué dice la escritura? Nunca se aparten de ellos, de allí, de lo que nos enseña la palabra.
¿Sabe qué me dice Josué 1:8? Que cuando yo soy maestro y sacerdote de mi casa, dice que nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que yo guardaré, que haré lo que dice allí la escritura y todo me saldrá bien. Cuando yo soy sacerdote de mi casa, déjeme decirle que yo no tengo por qué darle gusto a mis hijos de que se queden viendo la televisión un domingo, porque o si no, ese que está aquí tocando la batería, o si no Héctor y Manuel, Adriana, Piedad, todos mis nietos estuvieran traumatizados. No, pastora, pero es que eso era usted, eso era en su tiempo. No, hermano, en los tiempos del Señor son ayer, hoy y todos los días, para nuestra familia, para nuestros hijos. Cuando usted es sacerdote de sus hijos, déjeme decirle que usted le da a su hijo la Biblia. ¿Será que sí? ¿Sus hijos tendrán la Biblia? ¿Y la Biblia para qué? ¿Para que la rompan? ¿Para que escriban? Pues déjele que la rompan. Pero ¿sabe qué? Entréguele a su hijo la palabra del Señor. Enséñele a su hijo la oración. Llévelo al grupo de vida. Mándelo a la iglesia. No lo castigue cuando usted no va a la iglesia hoy. No lo castigue con no dejarlo venir a la iglesia. ¿Sabe? Y me gusta allí la palabra, porque del versículo 13 al 16 vimos cómo el video allí nos mostró. No muchos días después, juntándole todo, se fue. Pero el 14 dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ay, mamita, y es cuando este hijo se acordó que su padre era su maestro, que su padre era su sacerdote. Este hijo se acordó que en su casa su padre siempre le llamaba para que oraran, siempre le sembró principios. ¿Sabe? Yo he visto hijos chiquiticos ordenando a sus padres, golpeando a sus madres cuando no se les da gusto en lo que ellos quieren. Yo lo he visto y yo digo: Padre Santo, vea, yo quiero decirle que yo a sus hijos aquí los persigo. Hubo uno de esos que me dijo: pastora, usted sí me ama. Porque te amo es que estoy detrás de ti. Porque te amo siempre les digo: ¿usted para dónde cree que va? Esa es mi palabra y a mí me conoce. ¿Usted para dónde cree que va? Venga para acá. Siempre me verán. Mire, si usted no es sacerdote en su casa, mi hermano, no espere que aquí cada 8 días, sí, espérelo, que aquí cada 8 días seamos los sacerdotes de sus hijos. No deje a su niño aquí en el servicio. Allá tiene la casa infantil. Allá se les enseña clase de la palabra a sus hijos. Nosotros instruimos a estos niños desde que llegan allí. Los instruimos en la palabra para que usted sea ayudado en su casa. Pero ayúdenos usted a nosotros. Ayúdele a su hijo. Déjeme decirle que el 16 dice: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Déjeme decirle que si usted no le da a su hijo palabra en la calle, él no lo va a encontrar. Él no va a encontrar nada bueno en la calle. Enséñele a sus hijos que si tiene amigos, que los traigan a la iglesia. Que se acomoden a como son ustedes en su casa. En su casa ustedes oran, en su casa ustedes ayunan, en su casa ustedes están pegados de la palabra. Pero no deje a su hijo que otros los dirijan. El hijo fue para que otro le ayudara. ¿Y qué le dieron? Algarrobas. ¿Qué le da el mundo a sus hijos? Algarrobas, mal consejo.
¿Qué le da la amiga en el colegio que no conoce de una iglesia en su casa? ¿Qué le da la amiga? Le da inmoralidad. Pero ¿sabe? Yo quiero decirle algo, que cuando nosotros somos sacerdotes de nuestra casa, nosotros estamos en la obligación de formar a nuestros hijos en la palabra. Mira que ese hijo ya comenzó a sentir incomodidad, ya comenzó a hacerle falta lo que hacía su padre. Quizás su padre que hacía el devocional, quizás su padre se levantaba en la mañana y oraba, su hijo lo veía, y cuando el hijo se dio cuenta de todo lo que estaba haciendo, comenzó a extrañar la buena enseñanza. Comenzó a extrañar a su padre, que con tanto sacrificio, y comenzó el Señor a redarguirlo allí. Comenzó el Señor a decirle: el Espíritu Santo enseñe la palabra para que el Espíritu Santo venga a su casa, para que el Espíritu Santo venga y haga una obra regeneradora en sus familias, en su esposo, en su mamá, la mamá de sus hijos. Enséñele, amado hermano, no se quede callado. ¿Cuántos vemos en la calle y uno se pregunta: ¿dónde están los padres de estos hijos? ¿En dónde? Porque hoy en día usted ve en las noticias la niña que está vendiendo su cuerpo. Usted ve que hoy en día hasta el mismo gobierno se ha encargado de abrir centros para que los hijos o los jóvenes vayan a fumar marihuana. El mismo gobierno está llevando a la juventud. Para eso está usted como maestro y sacerdote de su casa, para dirigir un pueblo hacia la palabra. Me gusta cuando allí dice la escritura, dice que es necesario que usted corrija a su hijo. ¿Sabe que un día uno de mis hijos tenía una novia? Y yo llegué de la iglesia, porque siempre estoy acá. Y cuando llegué, estaban las luces apagadas. Estaban viendo una película. Y yo llegué y prendí hasta las luces de la calle. Le dije: celador, préndame allá los bombones de la calle. Abrí todas las puertas, porque mi hijo estaba con su novia. ¿Y sabe qué? Allí le enseñé a mi hijo el respeto, el principio del sacerdocio en la casa. ¿Sabe qué? No le tema a su hijo, corrija a su hijo. Pastora, pero es que yo no sé qué hacer, mi hijo está teniendo relaciones sexuales en mi casa y yo no sé qué hacer. Párese, no le tenga miedo. Puede tener 20, 30, 8, 10, 12. Párese como todo un sacerdote. Levántese. No, que es que me da nervio, no le dé nervio. Si se fue, se fue. Si la novia lo dejó. Pero usted mantenga su autoridad. ¿Sabe por qué? Porque su hijo no puede dañar su autoridad. Usted tiene que ponerse los pantalones para que su hijo no venga a hacer desorden aquí a la iglesia, sino para que su hijo escuche. Esta mañana algunos de los jóvenes dijeron: ¡qué regaño! Porque ¿sabe qué? Vemos los jóvenes en pleno servicio, cuando se está predicando, con el celular. Y dicen: no, es que estamos viendo la palabra. No, hermano, están chateando. Están allí con la novia, con el novio, con el papá, que el negocio, que la tarea, que esto, pero están haciendo todo menos lo que usted tiene que hacer. Amén. Entonces, un padre enseña principios y valores para cuando se vayan de casa se acuerden de lo que enseñó papá. ¿Qué enseñó papá?
que nunca lo vieron orar, que nunca lo vieron coger una palabra, una Biblia, que nunca los llevaron a la iglesia. Dolorosamente he visto madres en este lugar, padres que vienen y me dicen: pastora, ¿qué puedo hacer con mi hijo? ¿Qué pasó, mi amor, si usted estaba tan juiciosa? No lo volví a traer a la iglesia, a la casa del Señor. Lo dejé que hiciera como se le dio la gana. Yo tampoco volví. Pero aquí estoy, pastora, ¿en qué me puede ayudar? Mis hijos hoy en día son drogaditos. ¿Qué puedo hacer? ¿Y qué le puedo decir yo? Orar. Decirle: tráigalos. Pero ya cuando tienen 12, 13 y 14, ya es difícil volverlos a traer, volverlos a regresar. Ahí es cuando toca una tarea dura para usted. Tráigalos, sea maestro y sacerdote. El otro día cogí un muchacho de estos en un devocional. Le dije: mi hijo, ¿qué dice el Salmo 180? Pastora, el Salmo 180 dice que Jehová es mi pastor. Y yo le dije: ¿estás seguro que el Salmo 180 dice eso? Sí, pastora. Ay, me extraña, pastora. Los salmos llegan hasta el Salmo 150. Pero él dijo que el Salmo 180 decía lo que dice el Salmo 23, que Jehová es mi pastor y que nada me faltará. Eso es lo que dice el Salmo allí. Y yo le dije: ábreme la palabra y búscame el Salmo 180. Pues ¿cuándo lo iba a encontrar? Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que llevar esa parte espiritual a nuestros hijos, ¿cierto? Si usted lleva esa parte espiritual, déjeme decirle que sus hijos un día van a estar arrepentidos, van a enseñarse a tener un corazón sensible, un corazón que cuando ellos hagan algo malo, allí el Señor estará recordándoles. Si usted es un maestro de la verdad en su casa, usted tiene que ser columna de la palabra en su casa. ¿Sabe por qué? Porque de todas las cosas que el Señor ha entregado a usted, Él pedirá cuentas a su vida. ¿Y qué le vamos a decir? Ay, no, Señor, Él se fue, yo le di la ofrenda, mis bienes y se largó allá, que se friegue, yo no tengo por qué recibirlo, yo no sé qué se hizo. No, hermanos, si su hijo ha sido un dolor de cabeza, comience a orar. Si su hija se ha casado con un inconverso, comience a orar. Si su hija no ha hecho lo que usted como sacerdote le ha enseñado, comience a orar, comience a ayunar, enséñeles a ayunar. En mi casa hasta los animales ayunaban. Hasta los animales que teníamos allí ayunaban. Enséñeles allí el principio de obedecer. Enséñele el principio como sacerdote de respeto. Esto es cuando se me levantan: ay, mamita, pobrecitos, me han hecho llorar. Algunos de esos me hicieron llorar, pero así les fue. Así es de que mis hijos así se ríen, ¿no? Porque así les fue. Ahora que se casó el último de mis hijos, aunque hubo un momento en que hizo las cosas mal, cuando se casó mi hijo, yo iba a llevarlo ya al altar y escuché la voz del Señor que me dijo: no lo has hecho mal, lo has hecho bien. No me estoy jactando, pero ahí están casados con unas mujeres que un día
yo le clamé de rodillas al Señor que trajera a sus vidas. Se casaron con unas misioneras. Era lo que yo como sacerdote con su padre le había pedido al Señor por años. Enséñele a su hijo para que su hijo no crezca torcido, para que cuando tenga un hogar su hijo pueda brindarle a esos nietos suyos la palabra. Aquí estuvo un día mi nieta y bueno, no estaba este púlpito, pero cuando comenzamos nosotros en la iglesia, pues estábamos en una tarima de madera más pequeña y comenzamos a ministrar. Y cuando de pronto veo yo la nieta mía ministrando también a todo el mundo, ella se subió con aquello y comenzó a ministrar y comenzó a orar por aquellos que venían con necesidad. Y tenía una cámara de juguete y comenzó a tomar fotos. Y tomaba fotos aquí. Y yo no hallaba cómo bajarla. Es el ejemplo que su abuelo y esta abuela les han dado. Traiga a su hijo a la iglesia, no lo deje en casa. Que la prioridad suya no sea el domingo, es que tiene partido de fútbol. No le estoy diciendo yo que no los dirijan al deporte, a lo que ustedes quieran, pero la prioridad en su casa tiene que ser el Señor Jesús sobre la vida de sus hijos. Nada más puede ser la prioridad. Nada más, hermano. El tiempo está malo. Y si nosotros no enseñamos a nuestros hijos a buscar de Dios, ¿sabe lo que dice la palabra? Que vendrán hombres amadores de sí mismos, intemperantes, amadores de lo malo y no de lo bueno, que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Eso dice la Escritura. Levante un hijo con un corazón sensible para que no haga lo que hizo este hijo pródigo cuando se fue y despilfarró. Levántelo en la palabra, porque cuando usted lo levanta en la palabra, él es sensible. Él puede sentir la voz del Señor y él puede dirigirse de rodillas a nuestro Rey de Reyes. Enséñelo, hermana y hermano. Es necesario que nosotros luchemos por lo que el Señor nos da. Usted sabe que afuera está la inmoralidad en gran manera, que hoy en día ve uno cosas que dice uno, me morí, y veremos cosas peores. Pero si usted no lucha por esta generación como maestro y sacerdote de su casa, déjeme decirle que cuando venga el anticristo, que cuando venga el diablo a gobernar la tierra, sus hijos caerán en esa colada. ¿Cuántos queremos que nuestros hijos estén en esa colada? Ninguno, ¿verdad? Enséñele a sus hijos para que les enseñen a sus nueras, a sus yernos, a sus nietos, para que haya una generación llena del conocimiento de la verdad y que no se dejen torcer ni a izquierda ni a derecha. Enséñele la palabra como maestro y sacerdote. No es que la niña ella le gusta salir al baile los fines de semana. Déjelo, ay, ellos están jóvenes. Ay, eso no importa. Sí, ellos están jóvenes, pero llévelos por el camino de la rectitud, hermano. Y allí vamos a nuestro tercer punto. Un padre como el maestro es restaurador de sus hijos. No es que ese muchacho, ¿qué hizo el padre? ¿Qué hizo el padre con el hijo pródigo? ¿Qué fue hizo? A ver quién. ¿Qué fue hizo? Él fue y cuando lo vio de lejos, lo maldijo. ¿Qué hizo? Lo bendijo. Allá viene mi hijo, mírenlo, mire mi vida, mira mi amor, porque no hay amor más tremendo que el de un padre hacia un hijo. Bueno,
A veces no en todos los casos. Hay ciertos casos que hay padres que aborrecen a sus hijos. Mire, aquí muchos muchachos juegan y déjeme decirle que sí, ellos juegan y molestan. Su papá, ¿qué se hizo su papá? No, mi papá salió por el pan y no volvió. Y pudiera hacer juegos, sí. Mire, y el suyo, no, él dijo que iba a la esquina y pues quién sabía cuál esquina, porque creo que está por allá, por Venezuela, creo que está. Tremendo, hermano. Aunque parezca risible, déjeme decirle que hizo ese padre. Dice que el padre miró allí de lejos que venía su hijo. Y me gusta este pedacito de la palabra. Y dice que y fue y se el 17. Y volviendo en sí dijo: cuánta abundancia, cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco del hambre. Se acordó de lo que el padre proveía. Qué triste es cuando no hay ni para comer. Qué triste. Sabe que en estos días en la iglesia hemos estado tristes porque no hay mercado. Cuando un padre restaurador como nuestro Rey de Reyes, déjeme decirle que hay comida para todo. Usted ahora el cuartico donde yo siempre estoy dando mercados y no hay nada. No hemos podido restaurar eso en nuestros hermanos porque no hay nada. La iglesia ha estado en un tiempo difícil, pero en la iglesia integral de restauración, hay restauración, hay amor para el uno, para el otro. Muchas veces se nos han acercado muchachos que me dicen: pastora, yo hice esto o aquello o más allá. Y de pronto han esperado que esta pastora diga: sinvergüenza, vagamundo, ladrón, usted se me va de aquí. No, un padre restaurador en todas las áreas de sus hijos. ¿Qué hizo ahí el padre? Me fascina cuando dice me levantaré e iré, dice ahí el muchacho, a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Su hijo, si usted lo ha levantado, tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le habla. Y cuando el Espíritu Santo le habla, su hijo es restaurado. Y su hijo es restaurado por las enseñanzas del que usted le ha dado desde pequeñito. Su hijo es restaurado. Y me gusta como allí en el 22 dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. Él no dijo: no, aquí que no venga todo el mundo, sáquelo para allá, para el patio y llévelo a dormir allá con los marranos, que siga durmiendo con los marranos. Él no dijo eso. Él dijo: traedme el mejor vestido. Y yo me imagino que esos vestidos eran unos vestidos hermosos. Y este vestido es símbolo de restauración, de cobertura suya. Cuando usted quiere restaurar un hijo que se ha ido, que se ha perdido, ¿sabe qué, mamá, papá que está aquí, que es un sacerdote? Arrodíllese, levántese a las altas horas de la madrugada para clamar por su hijo. Levántese, porque una respuesta tendrá en su hogar. Yo lo sé porque lo he experimentado. Cuando mis hijos se fueron de casa, ay, mamita, cómo lloraba yo. Y mi esposo me miraba y se dolía. Pero eso sí, a mí nadie me ha ganado. Que a las 3, usted quiere hablar conmigo a las 3 de la mañana, llámeme. Que yo estoy sentadita y orando por sus hijos, por la iglesia, por mi vida, por mi esposo, por todos nosotros, para que nuestros hijos sean restaurados de sus errores. Me gustó porque el padre le dijo: tengo un vestido para él, tráeselo. Y no era cualquier vestido,
Él los había guardado para cuando su hijo volviera. Estoy segura que Él había guardado lo mejor para cuando su hijo volviera. Dice allí, en el 22, siguió allí y le dijo: pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano. Cuando usted se casa, ¿qué le pone allí el pastor? Los que nos hemos casado por la iglesia católica, ¿qué nos puso? Un anillo, como señal de pacto, como señal de fidelidad, como señal de que ese amor y esa restauración nunca se va a terminar, nunca se va a acabar. Siempre va a estar allí el anillo puesto en el dedo de su hijo, porque siempre estaremos como padres restaurando, estaremos orando para que nuestros hijos sean allí restaurados y comprometidos. O si no, mire al pastor Mauricio. Su madre fue una mujer valiente y trabajadora como ella sola, pero él hizo como quiso. Y aquí me llegaba borracho, y aquí me llegaba con sus mechas rasta, y aquí me llegaba que yo ni lo quería ver, pero lo amaba. Yo decía: Señor, ese puede ser mi hijo. Y recuerdo cuando lo fui a visitar por primera vez, yo me bajé la montaña llorando. Mi hijo, ¿qué vamos a hacer con ese muchacho? ¿Cómo le podemos ayudar? Y cuando él llegó aquí, ¿sabe? El Señor le colocó ese anillo de compromiso para que él le sirviera, a pesar de que él nunca tuvo esa enseñanza en su casa. Gloria a Dios por ello, porque de eso se trata, de que cuando su hijo sea pródigo, usted lo pueda levantar con su amor y con su misericordia. Un padre, maestro, restaurador tiene misericordia. Si su hijo ha malgastado su herencia, sabe, enséñele, háblele. Dígale: venga a este lugar, hijo, y comience una tarea con él. No, mamá, que es que eso no es en esa iglesia, no me gusta, y entonces usted tiene que irse de la iglesia porque al hijo no le gusta. No, hermano, póngale condiciones. Yo no le voy a decir: sí, cómo no, don, siga, después de todo lo que ha hecho. Sin embargo, el padre lo hizo, el padre del hijo pródigo lo hizo. Pero ¿sabe qué, hermano? Enséñele a la misericordia, porque si él tiene misericordia, si usted tiene misericordia como padre restaurador de sus hijos, su hijo un día va a tener misericordia con sus nietos. Mi hijo, no le haga eso al niño, yo nunca le hice eso. Ay, mamá, pero es que no, mi hijo, venga, haga esto, aconséjelo. No se meta en el hogar de su hijo si es casado, pero ¿sabe qué? Aconséjelo, ayúdelo. Le puso el anillo, y ¿sabe qué le puso también? Le colocó unas sandalias. Y esas sandalias es símbolo de que él iba a caminar rectecito por el camino de la palabra. Enséñele a caminar por el camino de la palabra a su hijo. Que esas sean las sandalias que usted le pone a su hijo. Que esa sea el vestido, esa cobertura de oración, de ayuno. ¿Sabe cuántos años duré pidiendo a mi yerno inconverso? 10 años de mi vida. Porque mi hija se casó con un inconverso, que su papá y su mamá llenos de plata, y para mi yerno era primero la plata y después su hija y su hogar. Y sabe, cuando llamaban a recibir al Señor, lo que yo hacía era pasaba aquí como los nuevos que vienen por primera vez.
como aquel que no conocía, como aquella que no conocía, pero que tenía fe, que mis oraciones estaban llegando a la presencia del Señor. Y yo creí que mi yerno iba a ser alcanzado por el Señor, por la palabra, por las enseñanzas que dimos a nuestra hija cuando desobedeció y comenzamos a restaurarla. Y déjeme decirle que a los 10 años mi yerno llegó a los pies del Señor. Hoy en día le sirve de tiempo completo en una iglesia allá en España, por las oraciones de estos padres suegros. No maldiga a su nuera, no maldiga a sus hijos. Denle la cobertura de oración. No les diga vulgaridades, no los maldigas. Porque sabe que cuando usted no tiene una boca y un corazón restaurado, déjeme decirle que usted está sembrando miseria sobre sus hijos. No lo haga. No lo haga más. Hemos visto en esta mañana como cuando hay un padre maestro restaurador. Este padre, ¿qué hizo? Hizo una fiesta. Una fiesta hizo. ¿Usted hubiera hecho una fiesta? Yo a veces no le hice fiesta a mis hijos, les di correa. Esa fue la fiesta que recibieron. Y mi esposo me decía: ay, mija, dele, no les dé correa, abrácelos, sí, pero primero les doy. Los abracé con toda el alma. Todavía los estoy abrazando. He hecho fiesta cuando uno de mis hijos se ha ido. ¿Sabe? Un padre como el maestro es responsable de su casa. Un padre como sacerdote de su casa es cuidador, es como maestro, es sacerdote de su casa. No deje que nadie venga a corregirle a su hijo, porque hay un dicho muy, muy verdadero: el hijo que no encuentra padre en su casa, encuentra padre en la calle. No deje que nadie haga esa tarea por usted. Enséñele desde pequeño. Y aun cuando esté viejo, déjeme decirle que caerá en sus brazos restaurado, bendecido. Un hijo, un padre como el maestro restaura todas las áreas de sus hijos. Bendice a sus hijos. Se alegra con sus hijos. Aún acepta las cosas que hacen sus hijos momentáneamente, aunque usted después lo siente, le haga, lo aconseje, le diga: hijo, no, así no es. Y de verdad que hoy vine a animarle a usted, padre que está aquí, para que usted haga la tarea que el Señor nos encomendó. Nosotros hemos sido todos padres desagradecidos con nuestro Padre Rey. ¿Cuántas cosas no hacemos? Y sin embargo, mira cuando allí el hijo pródigo, que el padre del hijo pródigo, cuando volvió, ¿qué le dijo? Ahí se levantó un hermano de él: papá, ¿cómo es posible? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Le dijo: no, hijo, tu hermano estaba muerto y ha venido a vida. Tu hermano estaba perdido y lo hemos hallado. Enseñó a su hijo, el mayor, a tener misericordia. No permitas que en estos tiempos haya rivalidad entre los hermanos. ¿Cuántos no están en la cárcel porque un hermano mató al otro? Pero sabe, yo quiero invitarle en esta mañana a que usted haga un compromiso
delante del Señor. ¿Sabe? Incline su cabeza y dígale: Señor, sabes, de pronto he estado enfermo por la circunstancia que me rodea con mi hijo. He estado adolorido, he estado triste de la humillación que de pronto mi hijo, mi hija, mi nuera, mi yerno han hecho a mi vida, Dios. Pero aquí estoy, Señor, de pie, Señor, porque mi escudo es tu palabra, Dios. Oramos para que este mensaje haya sido de bendición para ti. Si deseas escuchar más mensajes como este, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Iglesia Integral de Restauración. Amamos a las personas, amamos a Dios.